En esta cápsula vamos a revisar la manera en que el médico general puede tratar la enfermedad y sobre todo contribuir a su diagnóstico. En todas partes del mundo, y en este país también, o en la mayoría de los países de Latinoamérica, pero en Europa también, es el manejo de las enfermedades mentales y de las depresiones recae inicialmente en el médico general y en los sistemas de atención primaria. Esto significa que los pacientes van a llegar a los médicos generales o a las consultas privadas a los médicos generales, a los médicos internistas, y ellos son los que van a tener que ser capaces de tener la primera visión o la primera responsabilidad de llegar a un diagnóstico e iniciar eventualmente algún tipo de tratamiento. Se sabe que en la medicina general o en la atención primaria, alrededor del 20% de las depresiones en realidad corresponden a depresiones de tipo bipolar. Quizás el 30%. En la atención secundaria, vale decir, en la atención de psiquiatra, alrededor del 40%, 30-40% de las depresiones corresponden a depresiones de tipo bipolar. Por lo tanto, el médico general, al ver o médico no psiquiatra, al ver una depresión, siempre va a tener que preguntarse si esto es bipolar, es monopolar. Con monopolar estamos hablando de las depresiones cotidianas que conocemos todo el mundo. El médico entonces, teniendo en mente la posibilidad de que estemos en presencia de una enfermedad del ánimo, la primera misión es diagnosticar una depresión, después diagnosticar si es monopolar o bipolar. Muchos cuadros en la medicina general y en la medicina interna tienen muchos cuadros del ánimo, depresiones en particular, se manifiestan no tanto en primer plano como desánimo o decaimiento o insomnio. Los pacientes en el primer plano tienen quejas físicas, quejas somáticas. Las quejas somáticas típicas de una depresión son cefalea, dolores musculares, cansancio, fatiga. Cuando el paciente tiene muchas molestias físicas, abigarradas de distinto índole y en las cuales no es posible mucho juntar los distintos síntomas en una unidad. Por ejemplo, el paciente tiene dolor de espalda, tiene molestia digestiva, tiene pesadez o molestia gástrica, tiene además fatiga y cansancio, tiene sensaciones de adormecimiento, tiene molestias en el pecho, tiene aflicción en el pecho. Esas molestias es difícil pensar, por ejemplo, si tiene una opresión al pecho, con las otras molestias es difícil, fundamental que el paciente tenga un infarto. Si el paciente tiene, por ejemplo, molestia digestiva, uno puede pensar en un colon irritable, pero al mismo tiempo, ¿cómo meter en el colon irritable la molestia de espalda? ¿Cómo meter en el colon irritable la cefalea? En fin, para hacer un diagnóstico de un cuadro clínico sobran muchos síntomas. Por lo tanto, ¿no es cierto?, esto no corresponde a ningún cuadro clínico somático específico o en particular. En esas condiciones, cuando hay muchos síntomas físicos, hay que pensar también en la posibilidad que esto corresponda a que estos síntomas físicos abigarrados y dispersos correspondan a una enfermedad depresiva. Una vez que hemos pensado en la enfermedad depresiva, vamos a pensar en si es bipolar o monopolar. El médico tiende en general a pensar que la depresión que está viendo tiende a pensar que es monopolar. Es difícil hacerlo pensar que es bipolar. Entonces hay elementos que a ese médico le van a permitir saber si es bipolar.
uno de los elementos más frecuentes de encontrar es que el paciente no se mejora con el tratamiento antidepresivo y no se mejora con el segundo. Ese es un elemento, la resistencia a los antidepresivos, para pensar en que el cuadro es bipolar y no monopolar. Ese es uno de los primeros problemas que va a enfrentar el médico general y que es probablemente el más difícil. La segunda cuestión que tiene que enfrentar es el tratamiento de mantención. Cuando no hay psiquiatras disponibles, muchas veces las interconsultas con el psiquiatra. Las interconsultas con el psiquiatra pueden ser vía papel, pero hoy día pueden ser vía mail. Hoy día pueden ser además vía teleconferencia, que puede ser teleconferencia de computador a computador o incluso de teléfono a teléfono. Por lo tanto, ¿no es cierto?, en una interconsulta o en una visita de los psiquiatras al consultorio se podrán revisar los casos clínicos que permitirán, ¿no es cierto?, que se fundamenten los diagnósticos y se den algunas pautas y se resuelvan las preguntas respecto del tratamiento de mantención. El tratamiento de mantención, que es más popular, más conocido y en cierta medida un poco más complejo, es litio. Pero yo creo que los médicos generales, si están bien entrenados, pueden manejar las variables más relevantes. 1. Conocer las dosis. 2. Conocer los niveles plasmáticos, conocer los efectos colaterales que el medicamento pueda provocar y con esas variables ser capaz de encontrar que la dosis más apropiada con la supervisión de un psiquiatra serán tales y cuales. Más las precauciones que tengan que ver con la verificación del funcionamiento del tiroides y del funcionamiento del riñón con las medidas que correspondan. La medición de hormona tiroidea y la medición de la creatinina plasmática y el examen de orina. Si el médico cumple con esas condiciones, probablemente el tratamiento con litio incluso puede ser bien llevado en la atención primaria. Más fácil es la atención con estabilizadores del ánimo de tipo carbamazepina o ácido valproico, que son dosis relativamente estándar, conocidas y con efectos colaterales que en lo inmediato no son tan urgentes ni tan agudos como en el caso del litio. También se pueden medir los niveles, se deben medir los niveles plasmáticos y en estos casos, sobre todo con el ácido valproico, pero también con el litio, se deben vigilar los efectos metabólicos generales como el efecto que tiene sobre los lípidos sanguíneos y sobre el peso y sobre el apetito. Esta parte es lo que puede manejar muy bien el médico general. Muy bien también tiene que manejar medidas adicionales que también son de responsabilidad de un psiquiatra. ¿Qué es lo que tiene que saber el médico general y el psiquiatra? ¿Y qué es lo que tiene que conseguir respecto de su paciente? Conseguir que cumpla con las horas de sueño que son las consideradas adecuadas. Las horas de sueño son 7 horas, mejor 8 horas. Eso, y tiene que ser horas continuas. Para eso, ¿no es cierto?, tiene que haber un buen manejo de la noche, del sueño, un buen manejo en el sentido de apagar televisor, computador, teléfono en una hora adecuada, no más allá de las 11 de la noche para que la gente pueda dormir las horas necesarias. El buen manejo de la dieta. La dieta tiene que estar, ojalá, basada en pescado, verduras, una buena cantidad de fruta, una cierta cantidad de legumbres, una menor o mínima cantidad de azúcares, de pastas y de carnes rojas. Tiene que realizar una buena cantidad de ejercicio físico, mínimo 30 minutos diarios. Una buena posibilidad es hacer 20 minutos 2 veces al día. Esto puede ser tan simple como una caminata firme, rápida, constante, pero también puede ser baile, pues también puede ser un gimnasio, también puede ser natación, en fin, hay muchas alternativas. Estas son las 3 medidas primordiales que un paciente tiene que cumplir y que el médico general tiene que estimular, sobre todo por el lazo de confianza que se establece, por la frecuencia con que puede controlar y puede manejar a un paciente en la atención primaria.
En la próxima cápsula, que va a ser la última de este ciclo, vamos a revisar el estigma de la enfermedad bipolar y el manejo o cómo poder defenderse de este estigma.